Os cuento. ¿Qué es esto del reto para conectar con los peques y las peques a través de los cuentos? Es una excusa para conectar primeramente con nosotras y nosotros. De hecho, si no tenemos peques, este reto es fabuloso, porque al final consiste en conocernos, en autoconocernos, y si tenemos familia, en conocer a nuestros peques y llegar a una conexión, como digo yo, sencilla, sin presión, sin perfeccionamiento. No, vamos a leer historias, a escucharlas. Yo propongo también representarlas y que así se puede involucrar toda la familia en hacer cosas. Y vamos a ver que de manera transversal los cuentos son poderosísimos, completísimos, podemos conseguir un montón de cosas a través de los cuentos, a nivel personal, de crecimiento personal, a nivel de conexión, de vínculo afectivo e incluso a nivel didáctico, que es de verdad a mí una de las cosas que más me sorprendió, todo lo que se puede aprender, porque a través de una historia todo nos llega más fácil. Hay una conexión inmediata que se establece cuando alguien te cuenta una historia, una anécdota, y podemos contar valores, creencias, tanto a las fortalecedoras como a las limitantes, emociones, podemos tratar un montón de cosas, hasta materia académica, cosas que en el colegio estén estudiando y les cuesten más, a través de una historia es muchísimo más fácil. El reto consiste en 7 semanas, se pueden hacer a lo largo de las semanas que uno después quiera, según el ritmo de trabajo, de estrés de cada cual. Pero yo, cada semana, os voy a enviar un módulo que tiene un tema potente. Luego os voy a decir exactamente todos los módulos, qué temas son y qué se trata, el índice, digamos, de cada cosa. Entonces, en cada módulo hay una grabación en la que explico un contenido teórico sobre ese tema, tipo motivación, autoestima, el storytelling, el trabajo en equipo, cosas así de importantes a nivel personal y de familia. Y también en PDF, para que lo tengáis, para poder leerlo, además muy bonito diseñado, con sus ilustraciones, infografías, fotos. Y además de ese contenido teórico, por supuesto, habrá una grabación de un cuento. Son 7 cuentos diferentes en cada uno de los módulos. El cuento os lo envío ya grabado en mi casa, hice unas grabaciones de estas 7 historias. Y algo muy chulo, vais a tener también cada cuento en PDF, para verlo en tablet, ordenador, como queráis, o imprimirlo, y vais a tener 2 versiones. Vais a recibir algo como esto. Este es el primer cuento del primer módulo, que se llama... A ver... ¡Ay, sí! Dice Susana que vamos seguramente a comenzar a hacer esto, Dios mío, presencial con familias. No lo quería adelantar porque, bueno, hay que confirmar cosas, pero esto es una pequeña revolución. Y hasta ahí se puede leer. Y hasta que llegue ese momento en el que esto se puede hacer de forma presencial en colegios, incluso, fíjate, haré módulos para institutos, para adolescentes, pero de momento para colegios, para familias. También lo podéis hacer de momento de manera online, que es lo que os propongo yo con este reto. Así que recibiréis cuentos como este, en el que tenéis una versión normal para leer, bien vosotros leerlo a los peques o hacer algo hermosísimo que es la lectura compartida. Se ha demostrado que se aprende muchísimo, las conexiones neuronales que se hacen, la atención que se presta, el tomar parte activa de los peques cuando leen y el escuchar su propia voz. Es algo fabuloso. Entonces, podéis hacer con esta versión la lectura compartida. Yo os animo a que pongáis distintas voces a los personajes, que cantéis las canciones que incluyo, porque todos los cuentos llevan como mínimo una canción inventada por mí, son cortitas, y os envío las músicas, os envío las canciones para que os aprendáis la música y la letra la tenéis en el cuento. Y además de esta versión, digamos, pues normal, tradicional, de un cuento impreso en papel, tendréis otra versión del mismo cuento, el mismo texto, pero se ve del revés. Pero lo que me interesa es que veáis que sí, es fabuloso este proyecto. En color azul os voy a ir indicando a lo largo de todo este cuento, de cada uno de los 7 cuentos, lo que podéis trabajar a nivel emocional, de valores y de creencias. Lo pongo en azul para sugeriros que esa parte es interesante, ¿vale? Que os prestéis atención porque hay un momento de enfado, de tristeza, de un problema de autoestima, o al revés, de agradecimiento, de
de alegría, de miedo, bueno, todo eso lo señalo porque al final del cuento hay una explicación, un desarrollo de esos valores, de esas emociones, para que refresquemos cosas que hemos olvidado los mayores o cosas que no sabíamos aprenderlas, porque si las sabemos nosotros y nosotras, las podremos enseñar a nuestros peques. Es una pequeña guía que os ayude a tener ciertas ideas más claras para explicarlas a los peques mientras se narra o se representa el cuento. También hay otros dos colores, que es el color verde, es para cosas que yo os propongo que digáis vosotros mientras estáis contando el cuento, pues que digáis, a lo mejor en este caso hay palabras en otros idiomas, o que hagáis ciertas preguntas, y en morado las cosas que podéis proponer a los peques para que hagan, que se muevan de cierta forma. En este cuento hay un momento muy bonito en el que os invito a que os mováis como las ramas de un cerezo, escuchando una música que también os envío, una música tradicional japonesa. Les podemos proponer que contesten ciertas cosas, ciertas preguntas, que propongan una solución a algo. Como veis, es una versión del cuento interactiva. Yo os propongo, es decir, yo aquí os enseño cómo cuento yo. Los cuentos, cuando yo los narro, no se limitan a contar esa historia, sino que animo a la participación haciendo preguntas desde escena. Cuando se podía, los peques participaban conmigo, peques y mayores que venían entusiasmados a las tablas para participar también. Entonces os doy aquí, en estas versiones, las ideas que a mí se me ocurren respecto a la historia, pero eso espero que dé pie para que se despierte vuestra imaginación, abráis también vuestra cabeza y de repente penséis, pues puedo hacer esto, o le puedo preguntar tal cosa, o ahora nos está ocurriendo esto en casa, en la familia, puedo aprovechar para hablar de tal problema. Esto es fundamental en los cuentos. Los cuentos ayudan a poner una distancia de las situaciones. Se producen las dos cosas. Tú escuchas una historia y lo primero que haces es identificarte con alguien, el protagonista o cualquiera de los personajes de la historia. Buscas, ¿no? Y te vas o con todos ellos en distintos momentos según lo que está pasando. Pero a la vez lo vives intensamente, como si tú lo estuvieras viviendo, pero no te identificas en primera persona. Si, por ejemplo, se está hablando en el cuento de un momento en el que un personaje se burla de otros, esto ocurre en este primer cuento, en La liebre blanca y los cocodrilos, a lo mejor en nuestra casa o en nuestra aula hay algún tema con eso, algún peque que tiende a burlarse de sus amigos. Si tú lo cuentas en una historia, el peque enseguida le va a resonar, pero no se siente atacada o atacado, como si tú le dijeras, estás haciendo es que está muy bien hablar de las cosas, digo que este es otro sistema, pero cuando te dicen, has hecho esto mal, esto no es así, si vamos de esa forma incisiva, nos bloqueamos porque se hiere nuestra autoestima. A ninguna nos gusta que nos digan las cosas que no van bien. Depende de nuestra madurez, pero en general cuesta. Y si son peques, les cuesta mucho el asumir cosas que tienen que cambiar, que no están bien hechas. Si lo hacemos a través de una historia, ponemos esa distancia, no nos sentimos atacados, pero se nos mueve algo dentro porque sabemos que tiene que ver con nosotros. O si no, después de contar todo el cuento, podemos hacer unas preguntas, ¿no? ¿Y qué te parece esta actitud? ¿Y tú esto lo haces alguna vez? ¿Cómo crees que se siente la persona de la que te burlas? ¿Cómo se sintieron estos cocodrilos cuando pasó esto? ¿Cómo te sientes tú ahora que sabes esto? Es una manera maravillosa de sacar temas candentes en la familia o en el aula a través de una historia y no directamente acusando. Hoy lo decía en un post, yo prefiero, en vez de que me acusen de algo, cuéntame una historia y ya saco yo mis conclusiones. Pues esta es una de las grandes maravillas que podemos hacer con este reto, con todos estos cuentos. Pero no se queda ahí. Además del contenido teórico en grabación y en PDF, además del cuento grabado, de las dos versiones de PDF, os invito a jugar también en familia, en distintos momentos, con asanas de yoga, porque es una cosa que a mí me gusta mucho. Os voy a mandar, no en todos los módulos, pero en algunos, asanas, además imitando a animales. Os puedo proponer también contar historias mediante la posición, ¿no? Mediante estas asanas, narrar una historia.
En el reto que acabamos de terminar, una de las familias lo ha disfrutado muchísimo. Han descubierto el mundo pues, más corporal y todos los días hacían asanas y descubrían lo necesario que es el equilibrio con otra persona. En las asanas compartidas, el escuchar, el no imponer, el respetar el lugar del otro, es fabuloso. Y esto se puede utilizar también, estas asanas, cuando representéis los cuentos si os animáis a hacerlo. Yo os animo a que cada vez que os mande un módulo, ese cuento lo representéis y a lo largo de la semana lo preparéis. Estudiéis el texto si lo queréis estudiar, o preparéis el entorno, preparéis ciertos dibujos que pueden aparecer como escenografía. Os invito a que hagáis cierta manualidad. En cada módulo hay una manualidad diferente que tiene que ver con el cuento en cuestión. Por ejemplo, en uno de los cuentos, lo representé el otro día, Susana te sonará, en Alcobendas, es maravilloso este cuento, el de Bella Flor. Tenemos, ¿quién eres tú? Pues yo soy el caballo Rayo. Este caballo está hecho con un calcetín y es una de las manualidades que os animo a hacer durante la semana de este módulo, porque también ese tiempo va a ser compartido con vuestros peques y va a ser desde el juego, el disfrute, el aprender muchas cosas, ¿no? El aprender a ser flexibles si sale peor de lo que crees, a tener paciencia. Si lo quieres repetir, pues lo repites de nuevo y te tomas tu tiempo y no pasa nada. El propio acto de realizar las manualidades también es un aprendizaje enorme para trabajar en equipo, por ejemplo, que es uno de los módulos. Este es uno de los ejemplos. En el primer cuento aparecen unas marionetas de papel como esta. Esta es la liebre blanca, que vive una aventura con unos cocodrilos. Esto se abre por aquí, tiene unos artilugios aquí para poner los dedos. Ay, que se me cae. Y os animo pues eso, a que durante el cuento utilicéis, por ejemplo, estas marionetas de papel. Hay muchas más cosas, hay un teatrito de sombras chinas que os animo a construir en uno de los cuentos, algo tan fácil como esto con una caja de zapatos y hacer así con una cartulina y unos palitos las figuras que con una luz detrás se proyectan aquí. Bueno, hay varias ideas, os digo una en cada módulo, porque si luego no queréis hacer la representación, simplemente os sirve para estar un rato juntas y juntos y hablar también del cuento, aunque luego no lo utilicéis en el cuento. Más cosas, no solo esto. Os mando también en todos los módulos varios mandalas, imagino que sabéis lo que son. En realidad el origen está en formas circulares que se pueden hacer con cualquier cosa, no solo con dibujos, con pequeños objetos, con flores, se pueden hacer estas... no son construcciones, son diseños yo os digo, suelen ser circulares que sirven para concentrarse, relajarse, meditar, según los colores que utilices, según tu estado de ánimo, empiezas desde dentro o desde fuera. Es apasionante y no hace falta saber nada acerca de los mandalas, basta sentarse y hacerlos. Y yo os envío varios en cada módulo, intentando que tengan que ver con el tema del módulo. Por ejemplo, estos de aquí son del módulo primero, que es el de la motivación, y busqué de manera personal dibujos, mandalas que a mí me motivarán por su belleza, por su originalidad. Este es muy bonito, ¿veis? Un paraguas con la lluvia. Este es una flor. Este es muy bonito también. Fijaos qué original la forma de las flores de las casitas. Y en cada módulo os mando varios. Una de las mamás dedicó mucho tiempo, para ella fue también un descubrimiento el poder colorear con su peque en calma, se ponían una música tranquila casi siempre y pasaban este ratito que no tiene que ver directamente con el cuento, pero no importa. Yo en todos estos módulos os voy a enviar un montón de material con la idea de que utilicéis lo que os sirva. Yo creo que hoy en día podemos tener acceso a todo por internet, es una gran herramienta. Toda la información, todos los consejos, todo el material, hay mucho. Yo lo que intento con este reto es ser un pequeño empujoncito de motivación para organizaros un poquito ideas que podéis utilizar, con lo cual podéis usar todas las que os envíe
o las que os gusten por la idiosincrasia propia de cada familia, ¿no? A que le gusta más lo corporal, el representar los cuentos. Una de las familias se hizo grabaciones con croma y todo detrás, que es esta tela verde. Uno de los cuentos me lo enviaron, divertidísimo, toda la familia, porque les gusta, son muy creativos, o hay quien prefiere esto de las manualidades o los mandalas. Yo os envío estas cosas para que con la excusa de una historia os sentéis en distintos momentos de la semana, cortitos, no hace falta mucho tiempo, pero que vayáis buscando esos momentos de compartir, porque el vínculo afectivo crece con cada pequeño eslabón. No hace falta hacer grandes cosas. Yo soy la primera que estoy muy ocupada, que tengo también días muy malos, estoy pasando una época ahora muy complicada y hay momentos en los que me retiro, incluso estando con mi hijo en casa. Ya tiene una edad, tiene 11 años, es muy autónomo, pero necesito estar aislada, tengo que respetar mis tiempos, hay momentos no podemos, pero de repente salir de ahí cuando ya tienes fuerzas o cuando el trabajo te lo permite o tu ritmo te lo permite y agendarte estos pequeños momentitos a lo largo de la semana y todo suma, no se quedan olvidados. Todo acto que hagas con tus hijos, con tus hijas, con tu familia, suma. Y cuanto más presente estés, más comprometida, más peso tendrá ese pequeño eslabón. Y eslabón a eslabón se crea un vínculo afectivo que ¿para qué sirve? Pues yo he descubierto que para que cuando haya problemas, porque los va a haber, y enfrentamientos, y dudas, y discusiones, y desencuentros, ocurran, pero fíjate, rápidamente cuando hay un buen vínculo, baja ese nivel denso, ¿no?, de energía, baja y hablas y te acercas y vuelves, porque el vínculo está. El vínculo nos mantiene unidas y unidos. Se puede a lo mejor estirar cuando nos separamos momentáneamente, pero si está, vuelve, ¿no? Esto se me acaba de ocurrir, que el vínculo es elástico, se me acaba ahora mismo de ocurrir. No sé si esto tiene algún fundamento, pero como imagen es bonito, ¿no? Nos podemos alejar de las personas que queremos, pero si el vínculo está ahí, volverá. Y se construye con esos momentos de disfrute, de comunicación, de presencia. Y más cosas que os envío en cada módulo. Por ejemplo, una playlist, se me ocurrió buscar canciones que por su ritmo fuesen alegres, motivadoras y su letra. He cuidado que todas las letras de las canciones que os envío en cada módulo, un niño o una niña las pueda escuchar, bien porque sea un lenguaje apropiado, pues que no haya tacos, así os lo digo, o bien porque las ideas son fortalecedoras y no son de dependencia emocional, de amor romántico. Pues he cuidado un poquito eso también, ¿no? Que todo el mensaje sea... Perdonad, igual soy aquí... y yo creo que no es censurar, es elegir dentro de todo lo que hay. Escojo músicas que te animan y que además tienen una letra positiva, alegre, que refuerza valores, ¿de acuerdo? Entonces, en vuestras manos también está el escucharlas o no, por supuesto, usarlas o no. Y otra cosa que busques que son en varios idiomas, porque yo también tengo tendencia a la globalización anglosajona, me gusta mucho el idioma inglés, pero también he buscado canciones en francés, en italiano y en portugués, por ejemplo, y en español, por supuesto, para que hubiera esta variedad. Estos son los módulos que aquí tengo, me he impreso yo en plan bonito de qué va cada uno de ellos. Os cuento. El módulo 1 es sobre la motivación. Y en ese módulo, el esquema que hay de lo que os hablo en el PDF y en la grabación es qué es la motivación, los tipos que hay, estrategias de motivación a través de los cuentos, los beneficios en general que tienen que tiene el estar motivado, y 16 recursos, algo muy práctico que podéis hacer en el día a día para desarrollar esta motivación en vuestros peques. Y luego añado varias ideas de juegos también, que el juego en general ya motiva, sin que tenga un tema concreto. Cualquier juego motiva. De este tema os diría que algo muy importante con todos los peques, cuando veis que tengan un problema de motivación, en vez de centrarnos en el problema y buscar soluciones para ese problema, motivéis las capacidades que ya tengan, lo que les entusiasma. Durante el evento gratuito que hice para el lanzamiento de la primera edición, alguien me consultó sobre los niños y niñas que podían tener dislexia, déficit de atención,
Y ahí yo investigué un poquito porque tampoco era experta y se puede aplicar a todos los peques, bueno, a todas las personas. La motivación hay que empezar a trabajarla buscando lo que te hace disfrutar. Y es una forma de autoconocimiento también. ¿En qué se me pasan las horas? ¿Qué no me cansa? Eso es lo que te motiva y eso es lo que hay que fortalecer. Porque cuando tú haces las cosas que te gustan, sube tu motivación y ya tienes la fuerza y la energía para hacer aquello que no te apetece tanto. Esto como tip rápido de este módulo. No sé si os voy a dar un tip de cada uno de ellos porque nos alargaríamos, pero bueno, cosas que se me vayan ocurriendo. Yo soy así. Yo me conecto con lo que está pasando en el momento y fluyo, que es una palabra que no le gusta a un amigo mío, pero creo que es muy gráfica. Y fluimos, ¿vale? En este módulo el cuento es de la liebre blanca y los cocodrilos y los valores o creencias que se trabajan en este cuento, que invito yo a que se miren, son el egoísmo, el engaño, la burla, la venganza, la crueldad, la compasión, distinta al sentir lástima, la sinceridad y kokoro, que es un término japonés que si veis este módulo lo descubriréis. Lo explico muy, muy brevemente, pero es un término muy bonito. Y los recursos que acompañan a este módulo son las marionetas de papel, esta manualidad, observar la naturaleza para algo que propongo hacer en el cuento, mandalas, dibujar un mapa de Japón, palabras en japonés, canciones y un cuento extra breve que se llama Cascabel. En el módulo 2 es de mis favoritos. Creo que todo el mundo debería hacer este módulo. Yo además que estoy en un proceso, ya os digo, personal muy intenso, es el paso básico, que es reconectar con la niña o niño interior. Yo estoy conectando a través de terapia con mi niña herida, pero en este módulo yo de lo que hablo es de conectar con vuestra niña lúdica, la niña que quiere jugar, la niña que sabe lo que quiere, la niña que tenía unos sueños, unos objetivos, unas capacidades, recuperar esa niña interior. Y recuperando esa se va a sanar parte de la niña herida, pero yo no me meto en cosas terapéuticas. Va de por sí. El hacer estas cosas trae lo terapéutico de por sí, pero yo lo enfoco desde lo lúdico y desde la conexión y el juego. En este módulo fundamental os invito a conocer por qué comenzamos a desconectar, cuáles son las causas de la desconexión, cómo comenzar a conectar, ¿de acuerdo? Cuáles son las causas de la desconexión, cómo empezar a hacerlo, los beneficios de reconectar con tu niña interior, más ideas de juegos, 3 métodos increíbles que descubrí enfocándose en el pensamiento, en la actitud, en la visión, es increíble, y con dinámicas muy concretas en cada uno de estos 3 métodos para conectar con tu niña interior. Como os decía, para que encontréis lo que conecta más con vosotras, con vuestra forma de ser. Os doy un abanico amplio y elegís. Y luego, por último, cómo ayudan exactamente los cuentos a reconectar con la niña interior. El cuento de este módulo es El lobo bobo y el zorro astuto, una versión que he hecho yo de un cuento de Fernán Caballero, que era una escritora, una mujer. Y aquí trabajamos la avaricia, la gula, la astucia, el engaño, el arrepentimiento y el agradecimiento. Hay temas que se repiten en algunos módulos. Por algo será. Los recursos de este módulo son unas marionetas de fieltro, los tengo por ahí, pero para no entretenerme, una careta de lobo y luego expresión corporal como una actividad, jugar con las voces a la hora de leer, mandalas, asanas y siempre canciones. En cada cuento hay canciones, y os digo, os envío las músicas, yo cantando y las letras. Son muy cortitas. Módulo 3, fundamental también, el storytelling, que es esto. ¿En qué consiste contar las historias? ¿Para qué nos sirve? Entonces, se explica eso, qué es el storytelling, cuáles son sus beneficios. Os hablo de una dinámica muy bonita que es el cartacuentos, un juego muy interesante. Los objetivos del storytelling. Y aquí añadí algo que me pidió una mamá en el reto. Me pidió hablar del duelo, cómo tratar el duelo a través de los cuentos, y lo introduje aquí como parte del storytelling. Como algo, como es simplemente contar historias, se puede utilizar para temas tan profundos, dolorosos como un duelo. Cómo ayuda, cómo lo suaviza, cómo nos lo facilita al encontrar un espacio de seguridad, de calma, que es el cuento. Es un espacio de seguridad, eso es fundamental, de confianza, ¿no? Empezar a narrar un cuento de temas tan graves como el duelo, ¿no? El haber perdido una familia o el haber sufrido, hablo del duelo pandémico también, esto lo
lo desarrollé durante el reto, estas situaciones tan duras que estamos viviendo y cómo nos están afectando, pues cómo trabajar a través de los cuentos con los niños y las niñas ese dolor también. El cuento de esta historia es Bellaflor, el caballo que os he enseñado antes, y aquí trabajamos, este cuento es inagotable. En este cuento trabajamos la bondad, la generosidad, la amistad, el arrepentimiento, el control y la posesión, la honestidad, la prepotencia, el egoísmo, la mentira, la admiración, la aceptación, distinta a la resignación. Esto es muy interesante. La envidia, la confianza, el agradecimiento, la crueldad, ayudar a otros cuando te lo pidan, porque si no evitamos su crecimiento. Es como la imagen de la mariposa. Como la mariposa necesita, la oruga, necesita pasar todo ese sufrimiento de romper su crisálida, porque eso es lo que hace fuerte sus alas, y después la mariposa podrá volar gracias a ese trance, a ese dolor, a ese sufrimiento. Y si ayudamos y sobreprotegemos cuando no nos lo piden, evitamos el crecimiento de los demás. Esto es una enseñanza maravillosa. Los recursos de este módulo, la manualidad que hacemos es esta marioneta con el calcetín que os he mostrado antes, y las actividades es buscar los objetos que se utilizan en este cuento, que son un anillo, un pañuelo, un cuenco, jugar con las voces también, ¿no? Interpretar las canciones. Otro cuento extra relacionado con el duelo que es Así es la vida, y otro cuento sobre el vacío interior, también sobre el duelo. El módulo 4, son solo 7, ya voy. Es el trabajo en equipo. De algo le suena a Susana el cuento anterior. Bueno, el módulo 4, el trabajo en equipo. ¿Cómo enfocar el tiempo juntos? Es una de las cosas a tratar. Recuperar el disfrute del trabajo en equipo. Las 5 Cs. La complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso. Esos son los 5 pilares del trabajo en equipo. Y por supuesto, se trabajan también con los cuentos. Cuando montamos una historia en familia, es necesario tener en cuenta todo esto. Y os hablaré también del valor del trabajo en equipo. ¿Para qué sirve? Porque hay cosas que damos por hecho, ¿no? Claro, es bueno. No, ¿por qué? ¿Para qué? Y esto lo analizamos en este módulo. Porque, ¿sabéis una cosa? Todos también pueden decir, madre mía, cuánto... Bueno, no hay que pasar un examen, ni mucho menos. Y lo bueno es que esto os lo quedáis ya de por vida para darle una vuelta, para volver a ello, refrescar. Pero os digo una cosa. Yo siempre digo, parto de mi imperfección como ser humano, como madre, como todo. No lo hacemos todo bien y eso es maravilloso. Gracias a que fallamos, nuestros propios hijos e hijas tienen un listón que pueden superar. Nuestros fallos les ayudan a ellos mismos a crecer, ¿no? Porque aprenden que el fallo es natural en la esencia del ser humano, y porque el fallar, el ser imperfectos, permite que ellos nos superen, que es lo que tiene que ser. Los hijos tienen que superar a los padres. Y no me refiero a ser mejor y creerte mejor, porque hay un tema también de constelaciones familiares, tema sistémico, cada uno está en su sitio. El padre es el padre, la madre es la madre, el hijo es el hijo. Hay que saber tener cada uno nuestro sitio, que muchas veces están cambiados inconscientemente, pero eso también es bueno, ¿no? Tenerlo en cuenta. Pero en cualquier caso, aunque esto se mantenga en su sitio, la ley de vida es que los hijos superen en crecimiento personal, ¿no? Crecimiento personal, un vital, que busquen su camino saliendo del nido, que no se queden en lo que es en la estructura familiar, que creen su propio camino. Eso ya es superarnos. Bueno, que me enrollo, me apasiona. Pues todas estas cosas más explicadas las tendréis en cada módulo. Y os propongo 5 actividades para la Orden del Amor. Sí, señor. Y una orden muy bonita. Está la de la pertenencia, que debido a esa también tragamos con muchas cosas, ¿no? Por el pertenecer a nuestro clan, a nuestra tribu, aceptamos cargar con cosas que no son nuestras, y ahí hay que ser valiente, y ahí hay que ser la oveja negra, y hay que decir que no a las dinámicas dolorosas de las familias, pero por la orden de la pertenencia y la orden del buen dar, el buen recibir, ¿no? El saber que si tú das de más, esto es apasionante. Yo no soy experta en esto, el sentido de pertenencia. Y que os digo, las leyes del buen dar y el buen recibir, que esto se trata en Bellaflor, muchas veces damos, ayudamos,
y eso está colocándonos en un lugar por encima del otro. Obligamos a los otros a estar en deuda. Esto es inconsciente. Entonces hay que... todo este rollo que os estoy soltando es para deciros que todo lo que hagamos en la vida, lo hacemos muchas veces por intuición, nadie nos ha enseñado a ser madres ni padres, pero es cierto que si ponemos la palabra para mí estrella en esta vida, que es conciencia, la conciencia no evita que te equivoques, y nos vamos a equivocar siempre, y como os decía es necesario, pero si ponemos conciencia, si conocemos las cosas, y yo os explico todo esto, y lo escucháis, lo asimiláis, lo aprendéis, de manera natural irá apareciendo en vuestro día a día en lo que hacéis. Yo os digo, no es empollar, es que hay que hacer esto, hay que hacer... No. Tú escúchalo, tú ve el cuento, vete la grabación, léete esto, toma conciencia. Y de manera paulatina se irá instalando. Y las cosas desde la conciencia nos hacen sufrir menos. Y mira que situaciones muy duras en la vida, ¿eh? Yo estoy pasando cosas ahora complicadas, he pasado situaciones muy dolorosas, pero el tomar conciencia de cómo funciona el mundo, de cómo somos, de una serie de cosas, nos ayuda a caminar. Nos ayuda a caminar con la posibilidad de recuperar la alegría que a veces podamos perder o el centro, ¿no? Y con los cuentos se pone conciencia desde el humor. Eso es, mira, desde el humor y desde el amor. Efectivamente, sin darte cuenta, sin que exista la presión de que tengo que aprender esto y lo tengo que aplicar en el aula o en mi casa. No, vamos a escuchar este cuento, vamos a contar este cuento, vamos a ver este cuento, a representarlo. Se aprenden estas cosas de una manera mucho más rápida, más natural, más fácil. Porque además donde hay emoción es donde se produce el aprendizaje. Cuando hay un cuento hay emoción, porque pasan cosas, hay conflictos, hay soluciones, hay aliados. Esto lo vamos a ver ahora en un momentito. Hay una estructura que es el viaje del héroe y a través de esa emoción nos abrimos, somos antenas y nos llega el aprendizaje mucho más fácilmente. Es que me entusiasma. Seguimos. El cuento del módulo 4 del trabajo en equipo es muy divertido, es el muñeco de nieve gruñón. Y Caracoles, son 2 cuentos, porque no son muy largos y aproveché para contar 2 cuentos en esta grabación. El de Caracoles además es mío propio, es escrito por mí cuando mi peque era chiquitín. En el muñeco de nieve gruñón aprendemos cosas sobre el egoísmo, el engaño, la burla, la metáfora, la venganza, la crueldad, la compasión, la sinceridad. Y aquí se ha colado una cosita que es Kokoro. Ay, no, esto es un error, ¿ves? Ahí tengo que corregir cositas. Y luego en Caracoles trabajamos la amistad y la imaginación. Los valores del muñeco de nieve gruñón están equivocados, no es esto, os lo digo, mira, es un error. El muñeco de nieve no recuerdo todo lo que hay, pero básicamente es el enfado, ¿veis? Como el enfado y luego ya después la amistad, el agradecimiento cuando aprende una serie de cosas. Bueno, no importa, esto es orientativo. Y los recursos de este módulo son... la manualidad es el teatrito de sombras para el cuento de Caracoles. Es sencillísimo y es impactante para los peques. En este módulo también os propongo como actividades buscar los objetos que se usan en uno de los cuentos, marcar los ritmos de una canción, esto para los más pequeños, la interpretación cambiando las voces. Y aquí os doy un montón de ideas para hacer proyecciones en la pared. Esto es fascinante. Aparte del teatrito de sombras chinescas, con una simple linterna, os digo cosas que podéis hacer para hacer proyecciones en la pared y también contar historias de esa manera tan sencilla. Y luego hay una infografía con ciertas informaciones. En el módulo 5, que es el del roleplay que es el juego de roles, y os doy también hay unos consejos de interpretación. Yo me he venido arriba y el que quiera ir más allá, doy unas pequeñas pistas para desarrollar ese actor o actriz que algunas tenéis dentro. En este módulo os explico qué es el roleplay. Esto se utiliza en empresa incluso. En las empresas y en los colegios se está haciendo también, se explica una situación, unas personas van a representar papeles, personajes de esta situación, y otras observan para después hacer una evaluación de lo que ha ocurrido. Un roleplay muy básico, hay muchas ideas para colegios, que es una situación en la que, por ejemplo, hay personas que están esperando para entrar al cine y entonces hay una que de repente se cuela.
Entonces, se establece un conflicto en el que una persona muy agresivamente expresa que eso no se puede hacer y se pone violenta, y otra persona le da igual, le importa todo un pito, y otra es la asertiva, la que explica de una manera firme y educada a la que se ha colado que eso no se puede hacer. Y de esta forma, con un roleplay, los peques aprenden cómo manejar ciertas situaciones o emociones en su día a día. Eso es el roleplay. Entonces, en este módulo explico lo que es, los objetivos del roleplay, las variaciones que hay, las instrucciones que hay que dar para hacer el roleplay, y os propongo varias dinámicas de roleplay. Y luego os propongo unos muy curiosos que es para hacer en familia. Cómo cambiar, por ejemplo, que un día, eso lo hice con mi hijo en el confinamiento un día y fue divertidísimo. Yo durante un ratito, no todo el día, no aguantamos todo el día. Yo fui él y él fue yo. Y entonces fue genial porque te ves reflejada cuando te imitan. Ves cosas que igual no tenías consciente o no pensabas que era tan así, ¿no? Y es muy chulo, aprendes mucho de ti mismo. Él también aprendió cosas de sí mismo, por supuesto. El cuento de este módulo es La joven de la albahaca. Es una versión que he hecho yo a partir de un cuento clásico. Hay muchas versiones de este cuento. Yo he juntado, porque lo he alargado, he juntado varias versiones y ha quedado un cuento muy divertido, escatológico, es muy chulo, con un poquito de aprendizaje también de no invadir el espacio personal, concretamente de las mujeres, de una manera muy sutil, ¿eh? Entonces, en este cuento trabajamos esto, la invasión del espacio de los demás, la venganza, la competitividad, el remordimiento o arrepentimiento, la vergüenza y la admiración. Y otros recursos, aparte de una máscara de diablo que hacemos como manualidad para este cuento, tenemos también que buscar los objetos que se usan en el cuento, repetir una pregunta que aparece de forma reiterativa en la historia para que participen los peques, interpretar poniendo voces y expresión corporal según los personajes, porque aparecen muchos personajes en este cuento, bueno, varios, y canciones, como siempre. El módulo sexto es una continuación del módulo 3 que hablaba del storytelling. En este módulo os cuento cómo crear vuestra propia historia. En el 3 explicamos el poder de las historias y aquí es animaros a hacer las vuestras propias. Voy a ver entre estos 100.000 papeles que Susana me conoce y me encanta tener todo impreso. Había impreso la imagen de lo que trato en este módulo, que es el esquema del viaje del héroe o de la heroína. Esto se ha descubierto que es la estructura de todos los cuentos. Y es muy fácil guiaros con ese esquema para hablar de algo que os interese a vosotras y a vosotros en casa. Si queréis hablar de algo específico y no encontráis un cuento exprofeso para ese tema, lo podéis hacer vosotros con esta guía que os doy, que es, no sé si lo veréis del revés, pero bueno, no importa. ¿Veis? Es esta imagen, el viaje del héroe o la heroína que comienza aquí. Tenemos el mundo conocido, el mundo de lo desconocido, y a lo largo de este viaje aparecen los conflictos, aparece el mentor o los aliados, los enemigos, aparecen los fallos, ¿no? Las dudas, los miedos del personaje, porque parece que va a llegar y no llega. Es un aprendizaje de lo que es la vida también para los peques, ¿no? Y cómo en este proceso lo que se consigue, siempre en todos los cuentos hay algo que conseguir. Llegar a un sitio, encontrar a una persona, descubrir un tesoro, encontrar una fórmula mágica, encontrar a alguien desaparecido, siempre hay algo, ¿no? Pero realmente el aprendizaje, lo que se consigue, y esto se explica en este esquema, no es solamente eso, no es a dónde llegas y lo que consigues. Es la transformación interior que se produce en el protagonista o la protagonista pasando por todas estas pruebas. Llegará a ese punto final, pero lo importante, el auténtico premio, el elixir, es la alquimia interior, la alquimia personal. Con esto tan sencillo, para mí es revelador, ¿no? Y es transformador el darte cuenta de que tu vida es esto. Fijaos, a mí me pasó que en un momento sigo ahí saliendo de un sitio un poco difícil en mi vida, estoy en un túnel ahí por cosas, no es nada grave, pero bueno, cosas que nos pasan y
Y de repente un día hablando con mi psicóloga, estaba muy preocupada con un tema además del día a día, de mío concreto, no llego a tal cosa, tengo un problema y dije, imagínate Natalia que eres este personaje, un personaje. ¿Cuáles son los muros con los que te estás encontrando? ¿Cuáles son los monstruos? Y de repente me vi como un personaje de un cuento, de una película. Y, entonces, fíjate, pasa esto, esto, esto. ¿Qué haría? Este personaje de una película tendría que buscar un aliado, ¿no? ¿Quién puedo buscar yo? Necesitaría una solución que es poner distancia, te da una relajación, te da una calma. No es la solución ya en sí, pero te da una perspectiva, una claridad donde puedes ver alguna solución. Fijaos los cuentos, lo importante que son. Bueno, continuamos. En este módulo 6 os hablo de los beneficios de escribir, la escritura creativa, cuáles son sus características, los elementos de cualquier narración, la estructura que hay, este viaje del héroe, consejos, ¿no? para escribir vuestras historias y luego otras maneras de contar que no son solamente ponerte a escribir en un papel. Esto es muy original, estas ideas para contar historias. Una, por ejemplo, os anticipo, podéis coger en vuestra casa, escoger varios libros y veis los títulos y empezáis a narrar una historia en la que se incluyan como frases esos títulos. Cuando estás bloqueada creativamente, esa es una manera. O los story cubes, ¿no? Estos cubitos que tienen imágenes, los dados, los tiras y empiezas a narrar según las imágenes que ves. Bueno, pues como esa os doy muchas más ideas. El cuento es uno mío, La princesa china y el dragón azul, en el que se habla de la tristeza, la nostalgia, la preocupación, las meigas, hablo de las meigas un poquito, alegría, complicidad, autonomía y responsabilidad. Y aquí hacemos un dragón de fieltro grandote para usar durante el cuento. Y otra actividad es buscar los objetos que aparecen en este cuento. El último módulo, el 7. Bueno, este fue uno de los favoritos en una de las familias de esta primera edición. Y hay gente que se me acercó hace tiempo, profesores y profesoras que tienen muchas dudas respecto a este tema. La autoestima. Temazo también a nivel personal de los adultos. En este módulo os enseño la escalera de la autoestima. Esto lo podéis encontrar en internet. Como os digo, en internet está todo, pero yo intento facilitaros las cosas y os las reúno alrededor del tema de un cuento y lo tenéis más a mano. Entonces, la escalera de la autoestima sería esta. Y es también un desarrollo personal fabuloso. Es autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autorrespeto. Y si tienes esos escalones, llegas a la autoestima. En este módulo explicamos cómo desarrollar todas estas cosas. Vemos esta escalera, la explicamos, las etapas del desarrollo de la autoestima según las edades de los peques, porque esto también tiene su explicación científica. ¿Qué es lo que implica tener autoestima? ¿Qué es desarrollar esta escalera? Un decálogo que una de las familias se lo han impreso para tenerlo en casa ahí a la vista. A ver si lo encuentro porque lo tenía por aquí y os lo voy a leer. Y un montón de actividades. Creo que son como 15 actividades que os pueden ayudar para desarrollar la autoestima en vuestros peques y en vosotras y en vosotros. El cuento de esta historia es un cuento de origen africano, que es la cola de este módulo, La cola y la piel de búfalo, en el que hablamos de cumplir las promesas, dudar o confiar en la capacidad de los demás, la valentía, el orgullo, la celebración de los logros, un punto muy importante para la autoestima, y el arrepentimiento también. Y otras actividades es buscar objetos. La manualidad es construir con lana una cola de búfalo para usarla en el cuento. Usar instrumentos de percusión y bueno, os los podéis inventar. También hablamos de esto en este módulo. Hay canciones, por supuesto. Y os propongo que hagáis algún reto, que los peques hagan un reto en la semana que trabajéis este módulo. Porque una de las formas más potentes de hacer crecer la autoestima es poneros objetivos asequibles y conseguirlos. En el cuerpo se instala una sensación de seguridad y de confianza cuando superas dificultades, con lo cual son maravillosas las dificultades, son necesarias las dificultades para desarrollar nuestra autoestima. Casualmente ayer y hoy me ha llegado la historia de una persona que igual conocéis vosotras, vosotros. He olvidado el nombre, lo apunté por ahí.
bueno, no recuerdo su nombre, ha hecho una canción que se llama Something More, algo más. Es una persona que no tiene ni brazos ni piernas, tiene unos piececillos flexibles pequeñitos al final del tronco, ¿no? Y curiosamente ayer me llegó esta canción de él y hoy me ha llegado un cortometraje fantástico que se llama El Circo de las Mariposas. Me ha llegado gracias a una mujer maravillosa que se llama Cristina Serrato, que tiene una cuenta en Instagram que se llama Cristina Serrato y tiene una tribu que llama La Tribu de las Mariposas. Todos los sábados abre su Instagram para que las personas aporten lo que ellas hacen y se cree una comunidad con las capacidades de todas las personas. Es fascinante y me ha llegado esta historia de este mismo señor otra vez. Y la frase, a ver si no me equivoco, de este corto dura 20 minutos, 22 minutos, precioso, he llorado lo que no está escrito. y cuanta mayor sea la dificultad, mayor será el crecimiento. Y el ejemplo de que las historias son necesarias para que nos lleguen los mensajes es este cortometraje. Yo te puedo repetir 1000 veces, cuanto mayor sea la dificultad, mayor es el aprendizaje. Y tú dices, pues vale, muy bien, se queda aquí. Tiene que pasar al cuerpo, tiene que sentirse, tiene que haber una emoción que te haga vibrar, ¿no? Con esa enseñanza. Y ver este cortometraje o leer una historia es lo que nos ayuda a que eso cale. A veces no pasa a la primera. Como dice Emilio Carrillo, una persona a la que también sigo, tú sigue trabajando tu mente abstracta, que es la que nos hace crecer. La mente práctica es necesaria para vivir el día a día, organizar, planificar, pero la mente abstracta es lo que nos conecta con lo que realmente somos, ¿no? Somos algo más allá de este cuerpo. Tú trabájala ¿cómo? Estudiando, reflexionando, meditando. El arte es fundamental. Y sobre todo, rodearte de personas inspiradoras, es que es fundamental. Las personas con las que te juntas, que te enseñen, que te inspiren, que te guíen, que te iluminen, que te hagan vibrar. Y aunque no notes el crecimiento inmediatamente, que es lo que me está pasando a mí ahora, que hay momentos que dices, pero ¿por qué sigo ahí? Tú sigue porque llega un momento en el que ese conocimiento, ese despertar, llueve. Es una imagen preciosa. Con los cuentos igual, o las historias, igual lo ves, lo lees, no te llega. Tú sigue, que de repente hay un día en el que esto se hace. Y hoy os digo, viendo esta historia, ha sido increíble, increíble. Todo está hablando de los retos, ¿no? Y ves, en el cortometraje se ve como esta persona consigue algo fabuloso siendo un tronco. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es un tronco y dices, ¿a dónde puede llegar este ser humano? Bueno, esta persona hoy en día es por supuesto, inspirador. Habla de su proceso, de cómo encontró el sentido a su vida, da charlas, ha creado esta canción. Él sabe que es un faro de luz para que la gente vea que... Me voy a emocionar, ya llegaba el momento, ¿no? Que estamos aquí y es una bendición. Es una bendición. Os digo rápidamente, ¿qué hora es ya? Acabo en breve, os digo los precios de las cosas y termino. Pero la canción que él ha creado se ve en este videoclip. Él va paseando por una ciudad al lado de la playa y ve a distintas personas con problemas que sí que existen y los tenemos. Aunque no seamos troncos sin piernas y sin brazos, sufrimos. Y lo pasamos mal, y tenemos derecho, hay que validar esas emociones también. Y ve una pareja que discute y ella sufre y llora, ve una mamá con un bebé y entiende que ella es viuda, por una cosa que pasa en el videoclip, y llora y mira la foto de su marido y está con el bebé. Otro chaval jovencito que se siente rechazado y no le hacen ni caso y se siente solo con 15, 16 años, esto pasa en un momento de soledad. Y luego ve a un hombre sin hogar, gran tragedia, ¿no? Vivir en la calle, gente que seguramente están también solas, no tienen apoyo, no perciben quizá el amor como nosotros en el día a día. Bueno, estas distintas personas llegan por la noche a una playa, cada una en su sitio, coinciden y se quedan mirando el mar. Y en ese momento ven que alguien cae del muelle al agua y se fijan y es este chico sin brazos y sin piernas que está en el agua. Va el sin hogar, se quita el abrigo, corre a por él, el chico jovencito, todos se tiran.
porque no han tenido que reflexionar de una manera impulsiva, intuitiva, saben que merece la pena salvar la vida de esa persona, porque la vida merece la pena. Entonces le sacan del agua, le ven, flipan con él y de repente entienden que ellos estando en esos momentos tan duros de sus vidas han salvado la vida de alguien porque hay algo más allá de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi conflicto. Hay algo más grande que te hace seguir deseando estar vivo. Y este chico cuenta que con 10 años intentó suicidarse y no pudo. Intentó respirar debajo del agua y tuvo un impulso más poderoso por vivir que el de morir. Y cuando ven todos ellos lo grande que es estar ahí sin más, se tiran al agua a jugar, a disfrutar, a reír. Es maravilloso, os lo recomiendo, se llama Something More, algo más, es una canción, y luego este cortometraje que se llama El circo de las mariposas. Bueno, con todas estas emociones a flor de piel, os cuento. Yo ya cuando saqué el reto, al final dejé ahí un precio que era 397 por los 7 módulos. Bueno, lo he bajado a 257, porque entiendo la situación, pero es verdad que esto es un contenido asombroso, vale mucho más, pero le pongo este precio para hacerlo más asequible. ¿Qué ocurre para quienes no pueden? No todo el mundo puede permitirse eso, aunque os invito a que comparéis en qué cosas os gastáis el dinero. Por ejemplo, cuando hay una boda, muchas personas no tienen ningún problema en gastarse un dineral en un vestido. Y el vestido, es verdad, lo vas a volver a usar más veces, pero es que esto también. O sea, es un producto que tiene un valor increíble. Y ya cada cual, sí, súper barato, lo sé, pero bueno, lo he puesto ahí para... Es un poquito más caro que en la primera edición, que tuvo un precio especial por ser la primera, pero lo he dejado ahí en 257. Para los que no podáis el reto completo, podéis adquirir cada módulo independientemente. Os he dicho, ahora os digo dónde os podéis remitir para recordar de qué va cada módulo. Cada módulo lo he dejado a 47 euros cada módulo con todo lo que lleva. De ahí podéis pensar, bueno, pues puedo a lo mejor comprar 2, que son los que yo necesito, o he hecho cuentas y digo, uy, pues quizá los 7 me conviene. Y si aún así no quieres los 7, ya os digo, cada uno de los módulos individualmente son 47 euros. Y luego he inventado también la tercera opción fantástica, que es tener las grabaciones de los cuentos y los PDFs, esas 2 versiones que os decía, la versión normal para imprimir y leer, y la otra, que también la podéis leer, pero con todas las indicaciones de lo que se puede trabajar y el desarrollo de los valores, creencias y emociones que se pueden trabajar, más las explicaciones de la manualidad también, ¿vale? La manualidad os la incluyo también, el cómo hacer cada una de esas manualidades para contar el cuento. Bueno, pues estos 7 grabaciones con sus PDFs y sus manualidades, 147 euros. Los 7, que si dividís te sale a 20 euros cada cosa. O sea, una locura. Pero quiero hacerlo llegar porque creo que es una herramienta maravillosa, poderosa, divertida y que además os va a durar durante mucho tiempo, porque con vuestros propios hijos lo podéis usar a lo largo del tiempo, si tenéis nuevos hijos o con los primos. Bueno, ¿dónde podéis encontrar todo esto? Yo por circunstancias no tengo la web anterior que tenía de momento, ya volveremos a ella, pero ahora yo tengo un blog que se llama nataliafisacactriz.blogspot.com. Si tenéis dudas me podéis contactar por aquí por Instagram, o si estáis recibiendo este vídeo a través de el WhatsApp o el correo electrónico, me podéis contactar por este correo. Mi correo es mi nombre y apellido, nataliafisac@gmail.com. nataliafisac@gmail.com. Ahí me contactáis con más dudas que podáis tener, lo que os interesa, recordaros lo que hayáis olvidado, lo que me queráis consultar, preguntar, pedir. Estoy ahí, o a través de Facebook, que también tengo Facebook con mi nombre o La Maleta de los Cuentos, y esta cuenta de Instagram. Y toda la información con el contenido y los precios en nataliafisacactriz.blogspot.com. Directamente pones Natalia Fisac Actriz y sale, creo, en general, en el buscador. Bueno,
esto es todo lo que os tenía que comentar justo, vamos, 1 hora clavadita. Bueno, empecé un poquitito más tarde y espero que os haya servido. Yo me he sentido muy a gusto, ya sabéis que me involucro mucho en lo que hago y surgen estas emociones. Espero que os hayan servido algunos tips sencillos que os he compartido. Buscad estos vídeos que os he comentado porque son realmente inspiradores. Estoy a vuestra disposición y espero que contactemos en breve. El reto, eso sí que os digo, voy a esperar a ver cuántas personas, porque si lo hacemos juntos y juntas, varias familias, como lo acabamos de hacer, podemos juntarnos una vez a la semana por Zoom para compartir lo que está pasando, ¿no? Lo que os ha servido, lo que no, qué momentos más divertidos en familia, alguna duda. Esto ha sido muy enriquecedor también para mí con las familias que han estado en el primer reto. Así que, ¡Marlene! Marlene estuvo en el entrenamiento gratuito de la otra vez. Espero que vaya todo muy bien con tu propio proyecto también. Y bueno, como os decía, ya para terminar, que estoy a vuestra disposición y me podéis buscar por aquí, por redes, para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y que leáis muchas historias y que os escuchéis vuestras historias. Escuchad vuestra voz interior, vuestra niña interior, a ver qué historias os cuenta y hacedle caso. Bueno, ya hablaremos de esto en el módulo. Un besito. Buenas noches. Chao. Gracias, gracias, gracias.